Soy un agente de la patrulla fronteriza entre Canadá. Mi trabajo consiste en recorrer secciones de la frontera cortando cualquier arbusto que esté empezando a crecer en ese espacio y buscar cualquier actividad ilegal que pueda estar ocurriendo. La semana pasada, realicé una excursión de 3 días a lo largo de una sección de 400 millas de la frontera. Salimos en motonieves 3 de nosotros, yo, un hombre mayor llamado Brent, y un recién contratado llamado John. Llevábamos gasolina extra, suministros de campamento y un teléfono satelital por si encontrábamos algo sospechoso. La nieve era profunda, como podrás imaginar. Después de unas horas, estábamos tan lejos de la civilización como se puede estar razonablemente en América del Norte. Nos detenemos cada par de cientos de pies para cortar arbustos que se habían pasado por alto en excursiones anteriores. También hacíamos paradas si alguno de nosotros veía huellas sospechosas en el bosque. Casi todo lo que encontrarías tan adentrado en la naturaleza eran cazadores extremos o cárteles de drogas contrabandeadas hacia Canadá. Ya estaba oscureciendo el primer día del viaje. Yo iba adelante en la motonieve, zigzagueando en la nieve fresca cuando vi una forma bloqueando el camino. Aparté mi máquina hacia un lado, con Brent y John siguiendo mi ejemplo. La forma que vi era un alce muerto que yacía de lado. Había algo de sangre en el suelo junto a él, pero no mucha. Brent se acercó al alce y se inclinó junto a él. Me hizo señas para que mirara. La garganta del alce estaba cortada hasta el hueso. Brent levantó una ceja. ¿Cómo crees que sucedió eso?, dijo. Le dije que no lo sabía, pero que ciertamente nunca había visto algo así antes. Examiné al alce y no vi más daño que ese corte limpio y largo en su garganta. John sopló aire en sus manos para calentarse. Quizás fue un oso o un lobo. Tienen garras, ¿verdad?, dijo Brent. Miró alrededor del suelo nevado. ¿Te parece que hay suficiente sangre aquí? Porque parece que solo hay manchas aquí y allá. Señaló a la cabeza. Y junto a la garganta apenas hay sangre en la nieve en absoluto. Me di cuenta de que tenía razón. No solo eso, sino que lo que sea que lo haya matado no se llevó carne, aparentemente solo sangre. John nos miró a los dos. ¿Alguna vez han oído hablar de un animal que beba sangre por aquí? Sí, pero no creo que una garrapata haya hecho eso, dijo Brent señalando. Tomé una foto del alce, es bastante gráfica. No pudimos encontrar más pistas, así que conducimos durante algunas millas más y acampamos. Llamé a la base con nuestro teléfono satelital y les dije que podríamos haber encontrado signos de cazadores. Hicieron una nota, luego me dijeron que se acercaba una tormenta y que golpearía al día siguiente. La noche pasó sin incidentes adicionales, y a la mañana siguiente partimos de nuevo. Encontramos un montón de árboles y arbustos por la mañana, así que perdimos un par de horas cortándolos, y maldecimos a los equipos anteriores que podrían haberlos cortado cuando eran más pequeños. Avanzamos rápidamente durante la tarde. La frontera se elevó hacia una montaña rocosa donde no crecían árboles, así que se nos permitió tomar un desvío alrededor de la base sur. Grabé un video del sendero. Era nieve fresca, así que me estaba divirtiendo un poco. En el video estoy adelante, con Brent y John siguiéndome. Cada uno de nosotros arrastraba un pequeño remolque con nuestro suministro de gas adicional. A medida que caía la tarde, la nieve comenzó a caer con fuerza. Estábamos ansiosos por acampar y esperar la tormenta. Así que ya estábamos buscando un lugar que pudiera funcionar cuando John nos señaló que nos detuviéramos. Nos detuvimos alrededor, y señaló algunas huellas que se apartaban de la línea fronteriza y se curvaban hacia el sur en el bosque. Eran claramente humanas. Ambos miramos a Brent. Encogió los hombros. Supongo que necesitamos investigarlo. Si es una persona viviendo aquí, tal vez podamos dormir adentro esta noche. Si son traficantes de drogas, estaremos preparados. Sacó su rifle de su máquina. Señaló a John. ¿Por qué no mantienes un ojo en nuestras máquinas mientras revisamos esto? Te radiaremos si es algo bueno. Seguimos el rastro a pie hacia el bosque durante unos 20 minutos. Eventualmente, el bosque se abrió a un claro. Una cabaña de una sola habitación era visible a través de la nieve que caía con las luces apagadas en el interior. Brent me dijo que estuviera atento a huellas adicionales y que rodeará para encontrarnos en el otro lado. Cuando nos encontramos, ninguno de nosotros había visto huellas adicionales. Brent colgó su rifle. Este tipo probablemente sea algún ermitaño. Si fuera un cártel, habríamos visto más actividad, dijo. Le dije que probablemente era cierto, pero que era posible que la nieve que caía hubiera cubierto otras huellas.
Brent dio luz verde para acercarse a la puerta. Los dos nos dirigimos hacia la casa y grité: «Aduanas y protección fronteriza». No hubo respuesta, y a medida que nos acercábamos vi por qué. La puerta principal se balanceaba abierta en sus bisagras dentro de la cabaña. Subimos los escalones e iluminamos el interior con nuestras linternas. Había tanta sangre. Cada superficie dentro de la cabaña estaba salpicada de ella, y había un charco en el centro de la habitación. Caminé hasta la estufa y coloqué mi mano junto a ella. Todavía estaba cálida al tacto. Brent pateó un trozo de tela en la sangre y salió húmeda cuando tiró de ella. «¿Qué pasó aquí?», preguntó. Nos volvimos hacia la puerta. Me arrodillé y vi que algo había cortado la madera donde estaba el picaporte. Parecía que le habían pasado una enorme cuchilla a modo de exacto. Había líneas rectas profundas que se cruzaban por todas partes y un agujero grande donde estaba el picaporte. Brent juró entre dientes mientras examinaba la puerta. «¿Quizás un oso?», preguntó. Le pregunté qué tipo de oso hacía cortes tan perfectamente rectos. Además, ¿qué tipo de oso sabría atacar el picaporte de la puerta? No teníamos respuestas, y ambos sabíamos que teníamos que salir de allí. Acababa de ponerme de pie cuando lo escuché. Este sonido antinatural de croar resonó desde el claro afuera. Sonaba como alguien atragantándose, pero de una manera increíblemente fuerte. «¿Escuchaste eso?», preguntó Brent. «¿Ese ruido?». Brent y yo apuntamos nuestras armas a la puerta y esperamos, escuchando atentamente. El momento pasó, y no escuchamos nada más que el viento y la nieve cayendo. Le dije a Brent que teníamos que regresar. Salimos de la cabaña y comenzamos a volver hacia el norte, de donde veníamos. Justo antes de entrar en el bosque pensé en tomar una foto de la cabaña, así que aquí está. Imagen de la cabaña que vimos. El regreso a nuestras motonieves fue tenso, por decirlo menos. No escuchamos más croar, y hicimos el camino de vuelta en la mitad del tiempo. Finalmente llegamos a donde habíamos dejado nuestras motonieves, y las encontramos con John haciendo guardia. Subimos a nuestras máquinas y conducimos durante 1 hora más o menos. Queríamos estar lo más lejos posible de esa cabaña antes de detenernos para la noche. Acampamos y decidimos establecer una rotación de guardia. Llamé a la base y informé lo que habíamos visto en la cabaña, y dijeron que enviarían un equipo en helicóptero al día siguiente para investigar. Me alegré por eso. No éramos detectives, y ninguno de nosotros tenía experiencia en investigar, sea lo que sea esta situación. Salimos temprano al día siguiente. Calculé que llegaríamos a la base tarde esa noche si avanzábamos rápido. El viaje solo se interrumpió ocasionalmente al detenernos para cortar árboles. El ambiente estaba tenso, y nadie decía mucho durante los descansos para el almuerzo, o mientras trabajábamos. Muy pronto, el sol se había ocultado en el horizonte, y encendimos los faros de las motonieves para ver. Los tres queríamos llegar a una cama caliente antes de que la noche terminara. Estábamos a solo unas horas cuando nos detuvimos para cortar unos cuantos árboles que se estaban colando sobre la línea. Corté el más grande con una motosierra que había traído mientras Brent y John cortaban algunos de los arbustos más pequeños con machetes. Mi árbol finalmente se rompió y cayó cuando Brent llamó. Caminé hacia donde estaba arrodillado en la nieve. Asintió con la cabeza hacia el suelo. Me incliné y eché un vistazo. Era una huella en la nieve. Parecía una mano humana, pero más grande. Noté marcas delgadas y largas que corrían desde cada dedo, que me recordaron a las garras de un oso. Tomé una foto que enlazaré aquí. «Eso parece una mano humana, ¿verdad?», preguntó Brent. Le dije que sí, excepto por lo que fueran esas marcas de garras. Luego lo escuché de nuevo. El croar increíblemente fuerte provenía del bosque. «Chicos», gritó John. Estaba señalando hacia el bosque a nuestra izquierda. Seguí su dedo, y vi una criatura parada detrás de un árbol a unos 100 pies de distancia. Parecía humanoide, pero estaba en 4 patas con brazos y piernas increíblemente largos. Tenía piel blanca y dedos que terminaban con una garra larga. Vi su rostro. Estaba cubierto de sangre seca, y sus ojos eran tan rojos que casi brillaban en la oscuridad. Y nos estaba mirando. Tenía mi teléfono en la mano, así que tomé una foto. No sé por qué. Estaba actuando por instinto, supongo. Era de noche, así que no podrás ver mucho. Pero aquí está. La foto que tomé. La criatura comenzó a moverse hacia nosotros, principalmente en 2 patas, pero usando sus manos a veces también. Saltamos sobre nuestras motonieves y aceleramos antes de que se acercara. Conduje más rápido de lo que había ido nunca. Ninguno de nosotros dijo una palabra. Simplemente condujimos lo más rápido que pudimos.
El viaje de regreso a la base tomó otras 2 horas más o menos, pero no redujimos la velocidad hasta que llegamos a la estación. Renuncié a mi trabajo poco después de eso. No sé qué encontraron cuando volvieron a revisar la cabaña. ¿Alguna vez has tenido el desagrado de experimentar una temperatura de -40? Eso es en Celsius. Es una temperatura tan fría que la nieve no puede caer. Si nunca lo has sentido, permíteme explicarte cómo es. Tus pestañas se vuelven blancas por la escarcha. Comienzan a recoger humedad de tu aliento, formando hicicles que hacen que cada pestaña se adhiera a la otra. Cada vez que parpadeas, es una lucha volver a abrir los ojos. Incluso si intentas no parpadear, el aire es tan seco que tienes que hacerlo. De lo contrario, tus globos oculares comienzan a doler. Con cada inhalación, los vellos de tu nariz se congelan y te envían agujas de dolor por los canales nasales. Tu abrigo, sin importar cuán grueso o caro sea, se endurece como unos vaqueros olvidados en el fondo de la lavadora. Escucharás que tu ropa cruje como un edredón de plumas con cada movimiento que hagas. Cualquier piel expuesta comienza a arder. Tus extremidades se congelan, y no importa cuánto frotes tus manos, tus dedos se entumecen. Sientes la necesidad de moverte para intentar calentarte, pero moverte deja entrar más aire frío por las aberturas de tu ropa. Si tienes suerte, moverte te calentará un poco. Si no, empezarás a sentirte muy caliente. Demasiado caliente. Una sensación de ardor recorrerá tu espina dorsal y empezarás a sudar. Esto significa que has llegado a la zona de peligro. El punto donde el frío ya no se siente frío y donde empiezas a quitarte la ropa para evitar sobrecalentarse. Así es como acabas muerto. No importa cuán finos sean tus guantes, cuánto parezca ayudar tu abrigo, en un clima de -40 son esenciales. Son una barrera entre tú y el frío mordiente. Son lo único que puede ayudarte a mantenerte con vida. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, quiero contarte algo que ha estado sucediendo durante décadas en Saskatoon. Horribles casos de violaciones de derechos humanos conocidos como las muertes por congelación de Saskatoon. Antes de comenzar mi historia, quería que entendieras lo verdaderamente horrible que debe ser para sus víctimas. Verás, los oficiales en Saskatoon tienen una forma muy original de lidiar con los indígenas borrachos. En pleno invierno, se ha sabido que arrestan a los borrachos, los llevan fuera de la ciudad, los desnudan hasta la ropa interior y les dicen que lo caminen. La policía llama a esto el tour azul de medianoche. Como puedes esperar, las víctimas mueren de hipotermia mucho antes de poder llegar a casa. No se sabe cuántos han muerto de esta manera. Una búsqueda rápida de hermanas desaparecidas. Un problema no relacionado donde mujeres aborígenes han desaparecido. Se da por sentado que han muerto. Te mostrará cuánto les importa a la policía y a las autoridades la situación de los indígenas. Los participantes del tour azul de medianoche supuestamente han sido encontrados congelados al borde de la carretera, y sus muertes se han pasado por alto. Sin embargo, de vez en cuando, los cuerpos de las víctimas no se encuentran en absoluto. Sus huellas se convierten en marcas de arrastre que conducen al bosque, pero no se deja sangre ni huellas de animales para explicar qué fue lo que arrastró. Los oficiales nunca investigan estos casos más a fondo. Quizás te estés preguntando, ¿dónde encajo yo en todo esto? Verás, el tío de mi amigo desapareció este invierno. Algunas personas se presentaron diciendo que habían visto a un policía arrojándolo a su automóvil patrulla y alejándose, pero no hay registros de que lo hayan fichado. Aquí en Saskatoon, todos habíamos escuchado los rumores del tour azul de medianoche, pero era una de esas cosas de las que nunca hablábamos. Nadie quería chismorrear sobre el abuso de poder, porque no queríamos ser las próximas víctimas, ¿sabes? En cualquier caso, permíteme llevarte de vuelta al momento en que Paul golpeó por primera vez en mi puerta con las noticias. Esa mañana me estaba preparando para ir a trabajar cuando mi amigo Paul golpeó en mi puerta. Tan pronto como la abrí, una ola de aire frío me envolvió los pies descalzos. Fui rápido en dejar entrar a Paul y cerrar la puerta. Mi amigo se movió de un pie a otro, frotándose los brazos furiosamente para tratar de calentarse. Me estremecí. Brr. Más frío que el corazón de mi ex esposa ahí afuera. Murmuré. ¿Qué pasa, hombre? Paul señaló la cocina. ¿Qué café? Asentí. Sí, espera, comenzaré una olla. Paul se quitó las botas y se dirigió al salón. Mientras ponía en marcha la cafetera, aún sentía el frío en el aire.
La ventana de la cocina estaba cubierta con tanta escarcha que ni siquiera podía ver afuera. Iba a ser uno de esos días. Esperaba poder hacer arrancar mi camioneta. Unos minutos después, encontré a Paul cubierto hasta la nariz con la manta tejida por la abuela, esperando ansiosamente que le trajera el café. Por mucho que pareciera tener sed, apenas dejó que su mano escapara de la manta para tomar la taza cuando se la ofrecí. Lo metió bajo la manta, hasta su boca, y dio un sorbo grande. Dios mío, Paul, no puedes tener tanto frío. Paul temblaba. El coche se rompió a 1,5 millas de distancia. Tuve que caminar, dijo, todavía tartamudeando por el frío. Me estremecí. ¿Qué demonios estabas haciendo conduciendo por esta parte de la ciudad a las 5 de la mañana de todos modos? Tomó un sorbo de su café. Buscando a mi tío. Me llamaron anoche. Lo recogieron los polis. Sentí una sensación instantánea de hundimiento en el fondo de mi estómago. La forma en que lo dijo hizo que sonara mucho peor de lo que debería haber sido. Entonces, ¿iba a sacarlo de la cárcel? Paul me miró directo a los ojos. Sabía lo que iba a decir. Sabía lo que le había pasado a su tío. Nunca llegó a la cárcel. Aunque estábamos solos, aunque estábamos en mi casa, aún me encontré mirando por encima del hombro y bajando la voz a un susurro. Estas eran las cosas que nunca discutíamos. Nunca. ¿Crees que tomó el tour azul de medianoche? Paul asintió. Sí. Terminó su café y me tendió la taza. La llené, se la devolví y dejé la olla en la mesa de la sala. Tenía la sensación de que eventualmente querría una tercera ración. Continuó. Recibí una llamada media hora después de que lo recogieran. Pensé que tal vez podría salvarlo, pero... Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Demasiadas carreteras dentro y fuera de la ciudad. Me rasqué la barba incipiente. Maldición, susurré. Mis ojos se dirigieron al reloj. La mirada de Paul lo siguió. Ambos sabíamos que ya sería demasiado tarde. ¿Me ayudarás a encontrar su cuerpo?, preguntó Paul. No quiero arrastrarte a esto, pero como dije mi coche, se quedó sin terminar. Sí, por supuesto, respondí. Arrancaré la camioneta y cancelaré el trabajo. Asintió, pero no dijo nada más. Poco después estábamos en la carretera con un termo lleno de café y otro lleno de sopa caliente. Yo iba envuelto más apretado que un niño que va en su primera carrera de trineo por la nieve, y Paul había pedido prestada una bufanda y un sombrero extra. Estaba aún peor afuera de lo que pensaba. Incluso con el calor al máximo, aún podía sentir el frío emanando desde el parabrisas. Tuve que dirigir las salidas de calefacción directamente al volante para evitar que mis dedos se congelaran. Mientras tanto, Paul sostenía el termo y miraba a lo lejos con una mirada derrotada en sus ojos. No podía culparlo. Estábamos en una misión para encontrar los restos congelados del hombre que prácticamente lo había criado. Todo porque un policía tenía un poco de autoritarismo y un odio ardiente hacia los nativos americanos. ¿Sabes en qué bar estaba?, pregunté. Jordan Flagon, respondió. ¿Por qué? Probablemente estará en ese lado de la ciudad, respondí. Él negó con la cabeza. Ya revisé todas las carreteras por allí. Creo que lo dejaron más lejos. Detuve el coche y alcancé el compartimento de guantes para sacar un mapa. Hice que Paul marcara todas las carreteras que ya había revisado. Y luego nos dirigimos a la siguiente. Recorrimos arriba y abajo una carretera tras otra, sin encontrar rastro de su tío. Eso es, hasta unas horas más tarde, cuando finalmente vimos una sutil ruptura en la pared de nieve, en una carretera en el lado opuesto de la ciudad. Detuve la camioneta, desabroché el cinturón y salté para examinarla. Paul me siguió. El frío aire de enero envió un escalofrío instantáneo por mi espina dorsal. De repente, entendí por qué Paul había prácticamente bebido a sorbos el café antes. El frío no era solo un poco molesto, era un asalto total. Incluso cuando has crecido con el frío, realmente no hay manera de prepararse para los 40. Me abracé a mí mismo mientras inspeccionaba el banco de nieve de 3 pies de altura. Había una huella del tamaño de un cuerpo humano. Si eso no era prueba suficiente de la presencia de su tío, entonces las huellas de pies desnudos que conducían a la hendidura sellaron su destino. Habíamos encontrado el lugar correcto. ¿A dónde fue?, preguntó Paul, con un toque de pánico en su voz. ¿Quizás alguien ya lo recogió? Paul subió la montaña de nieve y miró hacia el bosque. No, mira. Lo seguí subiendo la colina de nieve.
Emitía sonidos crujientes bajo mis pies, pero no se rompía. El frío había convertido la nieve generalmente suave y pegajosa en la consistencia del poliestireno. Seguí la mirada de Paul y vi un sendero de nieve fisurada que conducía al bosque. Esto, me di cuenta, significaba que el tío de Paul había sido arrastrado al bosque, una perspectiva que no complacía a ninguno de los dos. ¿Oso?, pregunté. Paul negó con la cabeza. Pude decir que ya había pasado por todos los escenarios en su cabeza. Oso, lobo, asesino en serie en una moto de nieve. Frunció el ceño. Solo hay un conjunto de huellas. ¿Quizás se arrastró hacia un refugio? ¿Quizás vio una cabaña? Me miró con grandes ojos marrones llenos de esperanza. No quería decirle que era imposible. No quería señalar que, incluso si tenía razón y su tío se había adentrado en el bosque, seguramente había muerto de exposición mucho antes de encontrar una cabaña. Eso no es lo que hacen los amigos. Los amigos ayudan a los amigos. Incluso cuando hace casi negativo 40, y todo lo que quieres hacer es acurrucarte frente a una chimenea e hibernar hasta que termine el invierno. Paul aún tenía esperanza, así que seguiríamos adelante. Vamos a revisarlo, dije. La nieve al otro lado del terraplén tenía unos 2 pies de altura, pero afortunadamente estaba tan condensada y endurecida por el aire frígido que podía caminar sobre ella fácilmente sin romperla. Paul y yo manteníamos unos metros de distancia el uno del otro para equilibrar la distribución de peso sobre el terreno. Nos acercamos apresuradamente al borde del bosque, donde las huellas de su tío llegaron a un abrupto final, justo en el límite entre el pequeño campo de nieve y la primera fila de árboles. Por lógica, si las huellas se detenían, entonces deberíamos haber encontrado a su tío. Pero su tío no estaba en ninguna parte. ¿Qué demonios? Debería estar aquí. ¿A dónde fue? Probablemente la nieve es demasiado dura para las huellas. Vamos, no puede estar lejos, dijo Paul, adentrándose en el bosque. Si bien era cierto que la nieve se agrietaba menos dentro del bosque que afuera, aún la vi agrietándose cada pocos pasos. No había forma de que el tío de Paul, un hombre el doble de mi peso y 2 pies más alto que yo, hubiera logrado caminar sobre ella sin romperla. Sin embargo, Paul no parecía notarlo. Siguió adelante, distanciándose de mí para cubrir más terreno. Llamaba al nombre de su tío una y otra vez, incluso cuando su voz se volvía más ronca y débil. En ese momento, ya lamentaba haber dejado el termo en la camioneta. Incluso con mi ropa de invierno, podía sentir los golpes de frío mordisqueando la piel alrededor de mis ojos e infiltrándose fácilmente en mi ropa. Mis pestañas, ahora de un blanco brillante, estaban ganando la batalla para pegar mis ojos permanentemente. Intenté respirar profundamente por la nariz para evitar humedecer mi bufanda, pero me encontré jadeando para intentar seguir a Paul, e inevitablemente, una manta de escarcha húmeda se instaló sobre la parte de tela que cubría mi boca. Se derretía cada vez que exhalaba, pero se congelaba nuevamente cuando inhalaba. El material, a veces húmedo, a veces helado, rozaba mis labios, irritando mi piel. «¡Oh, mierda! ¿Qué diablos?», gritó Paul. «¿Qué diablos?». Escuché un grito estridente que atravesó el aire frío y seco como una cuchilla. Su grito era mareante, incluso nauseabundo. Me sorprendió tanto que me congelé momentáneamente. Aún así, pude levantar la vista lo suficientemente rápido como para ver una silueta corriendo lejos, antes de escuchar el sonido de la nieve rompiéndose bajo la presión de la caída de Paul, a poca distancia de la figura. Corrí hacia él, y lo ayudé a levantarse. «¿Viste eso?», preguntó, aterrado. «¿Hay alguien más aquí con nosotros?». «Sí», respondí. Paul negó con la cabeza. No era una persona. Esas palabras habrían enviado un escalofrío por mi espina dorsal si no estuviera tan frío. «¿De qué estás hablando?». «Hombre es. No era humano, hombre». Me volví hacia donde había visto la silueta. «Has tomado demasiado café». Paul se puso más blanco que el arroz en una tormenta de nieve. «Sé lo que vi. Tenemos que regresar, ahora». «Joder. Te lo estoy diciendo, hombre. Tenemos que volver a la camioneta». «Pero...». Comencé. «Ahora», gritó. Agarró mi brazo y me tiró tan fuerte que pensé que iba a perder un miembro. Paul tenía esta mirada de miedo profundo y primitivo en sus ojos. Lo seguí fuera del bosque, parcialmente porque no podía liberarme de su agarre estilo torniquete, parcialmente porque realmente parecía aterrado, y eso, a su vez, me asustó. No habló,
No hasta que estuvimos seguros en la camioneta con las puertas cerradas y el motor encendido. ¿Qué pasó? Pregunté. Conduce. Empecé a avanzar por la carretera. No demasiado rápido, pensando que volvería en sí y me pediría que volviera por su tío. ¿Qué demonios te pasa? Paul temblaba, y tenía la sensación de que no era por el frío. Se parecía a mi tío, murmuró. Sé, la cosa que vimos, respondió. No sé qué viste, pero yo solo vi a un tipo, le contesté. No era un hombre, susurró. Paul, ¿de qué estás hablando? No respondió. No importa cuánto lo presioné, no me contaría qué vio. Así que lo llevé de vuelta a mi casa y lo acompañé adentro. Solo cuando se quitó el sombrero y la bufanda noté que un chorro de sangre le había salido por las orejas. Jesucristo, Paul. ¿Qué demonios te pasó? Paul se sentó en el sofá y se tapó con la manta de Nana. Se mecía hacia atrás y hacia adelante, aunque no estoy seguro si era por el trauma o por el frío. Se parecía a mi tío. Ya dijiste eso. Los dientes de Paul chocaron entre sí. Nuevamente era una moneda al aire saber si era por miedo o por el frío. Se acercó a mí, hombre. Esta cosa flotaba, se cernía sobre el suelo. ¿No lo viste? Negué con la cabeza. Solo vi una silueta, eso es todo. No era una persona. Lo vi de cerca, dijo, estremeciéndose. Tenía esta extraña capa. Pude verla moverse. No la tela, sino el patrón en ella. Como un cielo nocturno con nubes y cosas. No era normal. Y pude ver su cara. Se parecía exactamente a mi tío, pero no era él. Él. Paul miró por encima de su hombro y luego de nuevo a mí. No tenía ojos. Solo cuencas vacías. Como algún tipo de monstruo. Y su piel. Oh, mierda. Era toda negra. Negra como piel podrida. Como alguna mierda intensa de congelación. Y su boca. Madre de mierda. Sus labios eran morados, y sus dientes eran afilados, todos ellos. Cuando me gritó, vi hasta su garganta. Eran puntiagudos y afilados hasta el fondo. Me quedé allí en un silencio aturdido, tratando de entender lo que decía. Espera, él, comencé. Esto, corrigió. ¿Gritó? Pensé que eras tú, negó con la cabeza. Recordé la desorientación que sentí cuando escuché el grito. Había algo extraño en él, pero ni siquiera se me ocurrió que el sonido no había venido de Paul. El grito se sentía como si me estuvieran apuñalando directamente en los oídos con hielo. Era como un dolor de cerebro, pero un dolor de cerebro en todo el cuerpo. Estaba paralizado, hombre, jodidamente paralizado. Pero luego, me miró a los ojos y simplemente se alejó y caí. Tomé asiento, desenroscando la tapa de un termo. No estaba seguro de cuál era hasta que le di un sorbo, pero no me importó. Café o sopa, lo que quería era el calor. Pero parecía que, no importa cuánto bebiera, no podía alejar el frío. Sentí que el frío venía desde dentro de mí. Lo que sentía era miedo, no el mordaz frío de -40, porque de alguna manera, en lo más profundo de mí, sabía que Paul tenía razón. No vi claramente la silueta, pero cuando lo pensé, cuando repetí el momento en mi cabeza, no vi ninguna pierna tocar el suelo. El tío de Paul nunca fue encontrado. No creo que ninguno de nosotros esperara que apareciera. Y, como era de esperar, la desaparición fue encubierta. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto ahora? Porque, en medio de este caluroso día de verano, comparto una historia sobre la muerte del invierno. Es porque algo sucedió esta mañana, algo que me dejó sudando, y no por el calor. Esta mañana, exactamente 6 meses después de que el tío de Paul fuera en un tour de Medianoche Azul, el oficial McKay fue reportado como desaparecido. Se encontraron marcas de arrastre junto a su cama, uñas rotas hundidas profundamente en sus tablones de madera, y 10 marcas sangrientas y rasposas, una por cada dedo, que conducían hasta las escaleras y salían por la puerta. Continuaron por su estacionamiento de grava, formando surcos parecidos a los de un rastrillo. Atravesaron el césped y llegaron hasta el borde del bosque. Ahí es donde terminan las huellas del oficial McKay. No quedaron huellas de animales que explicaran quién estaba arrastrando. McKay es uno de los 5 policías que inexplicablemente han desaparecido en los últimos 40 años. Mucha gente conoce las cosas horribles que suceden aquí en Saskatoon, pero nadie habla de ellas. Esas desapariciones de policías son solo otra cosa que ocultamos, igual que los tours de Medianoche Azul.